Hola, Dios te bendiga. Continuamos entonces con el tema que estábamos hablando anteriormente de la Eucaristía como culminación, como cumplimiento de todas las promesas, de todo el culto que Dios vino revelando poco a poco en la antigua alianza a través de los profetas, a través de personas clave, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. Y entonces viene Cristo como culminación de todo esto y le da una continuidad. Y decíamos que Jesús decía bien claramente, yo no vine a eliminar la ley ni los profetas, yo vine a cumplir todo esto, yo vine a darle continuidad. Por eso le decía por ejemplo, a Samaritana, la salvación viene de los judíos. Y leímos, lo que mencionamos en el anterior, en el video anterior, como Pablo dice bien claramente que el culto le pertenecía a los judíos. Por lo tanto, el culto que Dios estableció con los judíos fue establecido por Dios mismo. ¿Okay? No es un culto creado así a lo loco, como quien dice. Romanos 9, 4 a 5 dicen claramente, ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción final, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. ¿Ok? Entonces Cristo, que viene al cumplimiento de todo esto, tiene que buscar la manera de cumplir, darnos una nueva forma de culto que dé unas mejores promesas, que continúe la alianza y la perfeccione sin eliminar las anteriores. Y esto es bien importante porque vemos muchas iglesias cristianas en las cuales, como dijimos en el otro video, el culto que se da no guarda absolutamente ninguna relación histórica ni con el culto judío ni con el culto que daban los cristianos. Tenemos evidencia de sobra en escritos de los testigos de aquellas épocas que llamamos los santos padres, en que desde el 155, el 235, hablando de la Eucaristía como forma de culto. Hechos de los Apóstoles dice bien claramente que se reunían asiduamente para partir el pan, que es lo que se llama la Eucaristía, ¿ok? Y en el templo. Por lo tanto, testimonio de más hay. Vemos al mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles celebrando la misa en donde Tíquico se cae por la ventana y muere. Pablo no está haciendo un culto de estos de vengan al frente y que acepten a Cristo como Señor y cantemos y prediquemos. Y ese es el culto, no, está celebrando la Eucaristía, lo dice bien claramente Hechos de los Apóstoles. Así que no es algo que nos estemos inventando. Bien, entonces dijimos bien claramente que el culto tenía que ser, para que fuera un culto judío, tenía que ser ofrecido por un sacerdote. Y vimos que la ejecución de Cristo en la cruz fue ofrecida por romanos, no por judíos, no por sacerdotes, que tenía que ser dentro de Jerusalén. Y él no murió dentro de Jerusalén, él murió fuera de Jerusalén, porque recordemos que lo sacaron fuera de la ciudad, que no podía haber paganos presentes, y los que están rodeándolo en la cruz son paganos, son romanos, que tenía que ser repetible, que tenía que ser algo que pudiera celebrarse de generación en generación, como la cena pascual. Y nosotros no podemos matar a Cristo de generación en generación. Así que, ¿cómo puede Jesús cumplir todas estas promesas? Más aún, ¿cómo puede cumplir, por ejemplo, con la carta a los Hebreos, cuando dice bien claramente, en Hebreos 7, del 20 al 22, tú eres sacerdote eterno, sacerdote para siempre? Y la carta misma a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 3, dice, y por lo tanto, porque es un sacerdote, tiene que ofrecer sacrificio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función principal de un sacerdote es ofrecer sacrificio. Así que la misma carta a los Hebreos, que Lutero quería eliminar, por eso, precisamente por esto, y por otras razones, te dice bien claramente de que Cristo es un sacerdote eterno y por lo tanto tiene que ofrecer sacrificio. El problema que tenemos es que si su sacrificio fue solamente en la cruz, Hebreos 9, 24 al 28, especialmente en Hebreos 9, 26, dice, puesto que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio, Cristo murió una sola vez. Entonces, ¿cómo puede ofrecer sacrificio de la cruz más de una vez? No puede, porque Cristo puede morir una sola vez. Más aún, Hebreos 7, 11 al 12 dice, tú eres sacerdote eterno, a semejanza, según el rito de Melquisedec.
Esa carta a los hebreos te dice específicamente en ese capítulo 7, específicamente cómo Cristo tenía que ejercer su sacerdocio eterno. Dice bien claramente, tiene que ofrecer sacrificio, Hebreos 8:3, pero tiene que ser como Melquisedec, Hebreos 7:11. ¿Cómo ofreció sacrificio a Melquisedec? Cuando Abraham conquista a los tres reyes que estaban haciendo la guerra, Melquisedec aparece y dice bien claramente la palabra que ofreció a Dios un sacrificio de pan y vino. Hebreos 7:11 al 12 dice, tú tienes que ser semejante, tu culto tiene que ser como el de Melquisedec, tiene que ser usando pan y vino. Entonces, no es como quiera, no es en la cruz, porque en la cruz él no usó pan y vino. ¿Ok? Eh, En Hebreos 9:24-25 dice que Cristo entró al santuario celestial, no al santuario hecho de hombre, sino al cielo mismo, y se sentó a la diestra de Dios para ser sacerdote por la eternidad, para interceder por nosotros. Sacerdote a semejanza de Melquisedec. Para traernos entonces una mejor alianza, Hebreos 8:6. Alianza que nos convierte en un pueblo sacerdotal, primera de Pedro 2:4-10. ¿Ok? Y culminada por las promesas de Cristo y por las palabras de Cristo en la última cena. Quiere decir, hemos hecho unas preguntas. ¿Cómo puede la cruz ser cumplimiento de esto? Pues no puede. Por sí sola no puede. Pero entonces veamos qué hizo Cristo. Bien claramente. Cristo no simplemente murió en la cruz. Preparándose para la cruz, Él celebra la última cena. Y vamos a ir viendo bíblicamente cómo esta última cena es el comienzo, es el culto que Él establece para poder continuar con una nueva alianza eterna que va a tener valor porque muere en la cruz. Quiere decir, la muerte en la cruz es lo que le da valor a la última cena. Es lo que cumple lo que hizo la última cena, lo que dice la última cena. Pero la última cena es lo que le da sentido a qué fue lo que pasó en la cruz. Estos dos eventos son uno solo. Si lo vemos de esa manera, entonces podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, dijimos, el culto que Cristo tenía que traer para cumplir la ley tenía que ser ofrecido por un sacerdote. Bien claro, en la última cena, ¿quién ofrece el sacrificio? Él mismo, el pan y vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y no únicamente lo ofrece él mismo, él establece a los sacerdotes, a los apóstoles como sacerdotes. Si se acuerdan, cuando le dice, hagan esto en memoria mía, le está dando autoridad, más aún, Jesús le daba los pies a ellos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque como parte del rito en el libro del Levítico, para nombrar a un hombre como sacerdote de la antigua alianza, había que lavarlo. Y entonces, por eso cuando Cristo les lava los pies y Pedro le pregunta, le dice, no, a mí no. Y él le dice, si no haces esto, no puedes tener parte conmigo, porque entonces no vas a poder ser sacerdote. Entonces le dice, las manos, los pies y todo lo que tú quieras. Y él dice, no, porque ya ustedes están limpios. Por eso no los lava completo. Con los pies es suficiente. ¿Ok? Pero este acto no es simplemente un acto de humildad, es un acto también de ordenamiento sacerdotal, como se hacía en la antigua alianza. Así que en la última cena sí fue ofrecida por un sacerdote. Sí fue dentro de Jerusalén. Sabemos que el cenáculo, la habitación, el aposento alto, está dentro de Jerusalén. Sabemos que allí no habían paganos presentes. Sabemos que este sí es repetible. Esta cena pascual nueva, transfigurada por Cristo en la Eucaristía, sí se puede repetir de generación en generación. Así que eso resuelve el famoso misterio de que preguntamos antes. Si volvemos otra vez al libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, ¿cómo puedo ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec? ¿Cómo puedo ofrecer sacrificios? ¿Cómo puedo ser mediador de una mejor alianza? Pues la Eucaristía. Cuando Jesús está en la Eucaristía, Él está usando pan y vino como hizo Melquisedec, está ofreciendo su cuerpo, su sangre como sacerdote y nos está dando una alianza mejor. Por eso Él va a decir, por ejemplo, en Juan 6, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida en mí, tiene vida eterna, cosa que no podíamos tener en la antigua alianza. ¿Cómo nos puede hacer por sacerdotal?
precisamente porque la Eucaristía nosotros la ofrecemos. Y entonces se cumple, nos convertimos en un pueblo sacerdotal que ofrece a Cristo como sacrificio. No estamos allí de espectadores, estamos allí de sacerdotes. ¿Ok? Entonces todo esto guarda sentido y por eso, si tú miras esto, tiene sentido, por ejemplo, todo el capítulo 6 de Juan, donde él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Moisés le dio en el desierto pan, no fue Moisés, fue Dios. Pero yo les digo, yo soy el verdadero pan que baja del cielo. Es curioso porque todas las alianzas del Antiguo Testamento, todas eran bien reales. Si los judíos no untaban sangre en la puerta en las jambas de las puertas de ellos, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? Si ellos hubieran dicho, no, vamos a hacerlo, la sangre eso apesta y trae mosca, vamos a pintar pinturas rojas. ¿Ustedes creen que el ángel de la muerte hubiera pasado y hubiera dicho, vamos a darle un break? Si cuando él dice bien claramente tienen que coger el cordero, tienen que comérselo todo, hubiera hecho, no, a mí el cordero no me gusta. Yo quiero mejor comer pollo. ¿Ustedes creen que hubieran entrado en la alianza? Si cuando cuando Dios le dice, perdón, a Abraham que se circuncide, él le dice, no, eso duele. ¿Por qué mejor no me dibujo algo para hacer el aguaje? ¿Hubiera entrado en la alianza? Entonces, si todas estas alianzas son tan serias y costaban, ¿cómo la nueva, que es mejor y que trae mejores promesas, no va a costar y no va a ser seria? Como cuando él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, eso va a ser simbólico. Como cuando ahí él dice en ese capítulo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo reafirma, es verdadera, lo dice muchas veces y lo repite. Y cuando todo el mundo se escandaliza, y sus discípulos se escandalizan, y él le pregunta, ¿cómo es posible que este hombre está diciendo que tenemos que comer su cuerpo? Él no únicamente repite una vez más que tienen que comérselo, cambia el verbo que usa para uno más fuerte y usa el verbo trogos, que significa morder, masticar. Eh, el que no mastica mi cuerpo no tiene vida, lo dice Jesús bien claramente. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que esto es simbólico? O sea, muchos hermanos cristianos dicen, no, la palabra hay que seguirla al pie de la letra, porque la palabra es verdadera y lo que dice ahí hay que seguirlo y si no está ahí no lo creo. Pero entonces esto no lo creo, lo interpreto simbólicamente. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes? Yo escuché una pastora diciendo que cuando Jesús dice que el que no come su cuerpo, no bebe su sangre, no tiene vida, que eso lo que significaba era que el que no escucha la palabra no tiene vida. Pero ¿qué relación tiene? O sea, ¿cómo tú puedes tratar de decir que eso tiene sentido? Eso no tiene ningún sentido. Como lo estás diciendo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué todos los tres evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, ponen esa última cena y aunque Juan no lo pone, dedica todo un capítulo, Juan 6, a hablar de Jesús diciendo yo soy el pan de vida, y luego Juan 17, el discurso que él les da a ellos durante la última cena? Marcos, por ejemplo, 14, 22 a 26 dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dada las gracias se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Si esto fuera simbólico, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Fíjate lo que él dice ahí. Beban de ella, porque esta es mi sangre de la alianza. Aquí está la alianza, no la cruz. Aquí, la estoy estableciendo. Esta es la sangre de la alianza. ¿Ok? Sangre que se la tienen que beber, porque va a ser derramada en la cruz. Jesús no derramó una copa de vino en la cruz. Y Jesús no derramó sangre en la última cena. Como él dice ahí, esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por ustedes, o por muchos para el perdón de los pecados. Si él derrama la sangre en la cruz, pero él dice, bébansela aquí, porque esta es mi sangre, entonces está diciendo que el vino, él lo va a transformar en su sangre para que se lo puedan beber, porque ese mismo vino que es su sangre, es la misma sangre que él va a derramar en la cruz. No tiene sentido de ninguna otra manera. Así que todos los católicos que piensan que esto es simbólico están absolutamente equivocados. Y todos los hermanos cristianos que piensan que esto es simbólico están absolutamente equivocados. Porque no tiene sentido. O sea, no me puedes decir, como una persona lógica,
que haya otra explicación posible para ese verbo, para ese texto, donde él está diciendo, beban de ella, bébansela, ¿ok? Porque esta es mi sangre de la alianza, aquí está mi nueva alianza aquí, y esta sangre va a ser derramada por ustedes. Y donde único lo derramó fue en la cruz. No hay otra. ¿Ok? Entonces no se trata, a veces nosotros nos emperramos y nos empeñamos porque queremos ganar una discusión. No se trata de ganar discusiones, mis hermanos, se trata de encontrar cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que Dios quiere darnos y poder disfrutarlos todos y que seamos como Él quiso, un solo cuerpo, un solo rebaño, un solo pastor. Que no nos perdamos de la riqueza de su promesa de que el que no coma su cuerpo, no beba su sangre, no tiene vida. Nosotros no queremos que ningún hermano se pierda eso. Que ningún hermano que se siente, y como se hace, y no estoy diciendo de una manera burlona, pero como se hace en muchas de estas iglesias, lo que se da es su belchito con un pedacito de pan, como una remembranza de lo que Jesús hizo, que se crean que eso fue todo lo que él estaba prometiendo ahí, y se pierdan de su presencia, se pierdan de tantas otras cosas que Jesús quiere dar. De eso se trata, de que no queremos que nadie se lo pierda. No es que entren a un club, no es que formen parte de mi verdad, no, es que descubran la revelación de Jesucristo y todo lo que Él vino a darnos. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunos textos bíblicos y vamos a ver su significado. Voy a leer primero el texto y luego lo explicamos, luego le damos para atrás. Éxodo 12, del 5 en adelante. Dice, está hablando de la cena pascual. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo cogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de ese mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre las dos luces, que eso significa las 3 de la tarde. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las puertas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. Se ha de comer dentro de la casa. No sacaréis nada fuera de la casa, ni le quebrarán ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Toda la comunidad, nadie se puede quedar fuera. Si un forastero que habita con ustedes quiere celebrar la Pascua, un esclavo que vive con ellos, que se circuncide primero. Entonces podrá acercarse para celebrarla, porque será como un nativo, será como uno de nosotros, pero ningún incircunciso podrá comerla. ¿Ok? Ninguna. Vamos a ver esa cena pascual y vamos a ver entonces cómo Cristo va a cumplir, cómo va a perfeccionar todo eso. Fíjate que dice claramente en el versículo 5, primero que este animal no puede ser cualquiera, puede ser un cordero macho, sin defecto. Jesucristo, hombre, varón, por lo cual el sacerdote el sacerdocio de varones, porque es figura de esto, ¿ok? Tiene el nombre, es reconocido por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando se bautiza, ¿recuerdan? Y cuando vemos el Apocalipsis, se nos invita en el capítulo 19 a las bodas del Cordero. Fíjate que en el Apocalipsis no se habla de Jesús como rey, como pastor, se habla de Jesús como Cordero. Así que así como aquel animal había que cogerlo como a un cordero macho sin defecto, fuera de 1 año, o sea, que fuera joven, que fuera un viejo ya todo acabado, Cristo va a ser este cordero que se ofrece a sí mismo. Y dice que aquel animal había que ofrecerlo a las 3 de la tarde. Cristo muere a las 3 de la tarde. Y untarán la sangre en las puertas. O en otras palabras, hay que marcarnos con su sangre. Nosotros no nos marcamos con su sangre por fuera, sino por dentro, porque la bebemos en la Eucaristía. En aquella misma noche todos comerán la carne. Fíjate que no se trata simplemente de tenerla allí, hay que comérsela. Hay que hacerla uno con nosotros, porque tú eres lo que tú comes. Por eso Cristo nos dice, tomad y comed todos de él. ¿Ok? No le quebrarán ningún hueso. Recuerdan que Jesús en la cruz le rompieron los huesos a los que estaban a su lado y a él no se los rompieron. Toda la comunidad de Israel la celebrará. El culto es en comunidad. ¿Ok? Nadie está eximido. Y ningún incircunciso podrá comerla, por eso que la Eucaristía no todo el mundo la puede recibir si no estás dentro de la relación de fe. La última cena que Jesús está llevando a cabo, esa cena pascual judía, él la va a tomar y va a cumplirla
va a unirla a su sacrificio en la cruz, porque lo que Él ofrece en la Eucaristía, que es, esto es mi cuerpo, que se va a ofrecer por ustedes, esta es mi sangre, va a ser derramada por ustedes, ¿dónde va a ser eso? En la cruz. Pero entonces, de esta manera, uniendo esa última cena a la cruz, le da entonces a la última cena la forma del culto, el valor de culto. ¿Qué le da valor a ese culto? Su muerte en la cruz. Lo que prometió en la última cena, lo cumplió en la cruz. Lo que cumplió en la cruz tiene sentido y ahora es una forma de culto porque se puede celebrar en la última cena, que es la Eucaristía. ¿Sí? Vamos a ver más cosas todavía en la Biblia de cómo se nos habla y cómo se cumple todo esto, pero en el próximo video, porque ya nos pasamos de 20 minutos.